اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamu alayhim ajma'in. Veníamos hablando acerca de las batallas del profeta o de esta, digamos, nueva dimensión militar en la preparación militar de los musulmanes en Medina. En el segundo año, luego de que Dios ha otorgado el permiso para participar en lucha armada en pro de la defensa de los derechos de los musulmanes. Decíamos que en los libros de historia aparece que el profeta durante los 10 años que vivió en Medina, luego de la época de los 13 años de Meca, participó en 80 luchas o batallas. Y es muy conocido esto que generalmente en Europa y en Occidente, por lo general, algunos historiadores, algunos islamólogos, algunos arabistas y algunos orientalistas siempre tratan de denigrar la imagen del profeta, diciendo que logró la victoria a través de la espada, impuso el Islam a través de la espada, cuando se habla de la supuesta guerra santa o la lucha santa. Tratan de tergiversar un poco la historia hablando de estas decenas de batallas y luchas en las cuales participó el profeta, y se cuentan en los libros de historia aproximadamente 80 luchas o batallas, que el número es correcto, lo que no es correcto es el título de lucha, guerra o batalla, ya que en estos movimientos muchas veces no se desarrollaba la lucha, o sea, muchas veces se habían dirigido para solucionar un problema determinado militarmente hablando y no se desarrolló porque hubo algún tipo de suceso que impidió que se desarrolle. Entonces eso no se puede considerar una guerra. Muchas veces el profeta enviaba, por ejemplo, a un pequeño grupo de personas armadas para hacer una operación militar determinada frente a alguna, por ejemplo, caravana que se había apoderado de los bienes de los musulmanes de Meca, por ejemplo. Entonces, para recuperarlos, intervenían esa caravana, por ejemplo, en el camino, intervenían, digamos, y de esa manera recuperaban los bienes. Muchas veces no se daba ningún tipo de encontronazo militar, muchas veces ya quedaba a mitad de camino, muchas veces no se encontraba con la caravana. En fin, muchísimos de estos que son considerados en los libros de historia como luchas o batallas, en realidad no son más que algún tipo de encuentro que muchas veces no había ni siquiera muertos, no había ni siquiera heridos, no se habían dado, digamos, este encontronazo militar ni a través de las armas. Por lo tanto, nosotros, si bien no negamos el tema de la importancia que tiene este tipo de cuestiones de defensa de los derechos, ni negamos tampoco la participación del profeta en las luchas, porque eso en realidad fue un gran paso hacia la defensa de la comunidad, hacia la protección de la comunidad como comunidad. Lo que sí nos interesa es ser justos al momento de juzgar, y es que una cosa es participar en una batalla de defensa o en pro de defender los bienes o en pro de defender la misma sanidad de la vida humana, y otra cosa es tratar de imponer por ejemplo, un pensamiento, una idea a través de la fuerza, o de matar a alguien, o de matar a un grupo, o hacer la guerra a un grupo por no aceptar el Islam. Eso es una gran mentira que fue infundada, digamos, en la historia del Islam, y fue malintencionada, obviamente, por parte de algunos orientalistas que escribieron la historia del Islam. Y además, eso como digamos, estilo de querer analizar la historia. Y lo otro es el tema de los números. Es que muchas veces, cuando uno dice se impuso la religión por el Islam, el profeta del Islam, por ejemplo, era un hombre de violencia. Yo les puedo decir que si uno agarra, por ejemplo, las estadísticas de la gente que murió en todas las batallas del profeta, que en algunas murieron 4 personas, 14 personas, 10 personas, 50 personas, 20 personas, 30 personas, quizá todas las batallas del profeta y todos los movimientos militares y operaciones militares del profeta no llegue el número a, digamos, un mínimo porcentaje
del número que hoy en día vemos, por ejemplo, en los ataques y en las guerras que impone ciertas potencias como por ejemplo los Estados Unidos de Norteamérica, lo que ocurrió en Afganistán, lo que ocurrió en Irak. No solo eso, una bomba como la de Nagasaki, Hiroshima y Nagasaki, significó, digamos, 500 veces todos los, digamos, en cantidad, todos los muertos que el Islam tuvo durante toda su historia. Entonces, es un poco injusto hablar de las batallas del profeta como este caballito, digamos, de batalla que utilizaba el profeta para imponer su pensamiento. No, eso no es real. Y en el tema de la cantidad, como bien dijimos, eso que aparece como 80 batallas, nunca fueron 80, fueron muchas veces todos juntos reunidos, ciertas operaciones, ciertos encuentros, ciertos, digamos, movimientos militares que no llegaron a ocurrir finalmente como batalla. La primera batalla que se da es la batalla de Badr. Antes de entrar al tema de la batalla de Badr, yo quería nombrar 4 o 5 ejemplos. Por ejemplo, este movimiento que hizo el profeta, de las operaciones militares, envió a Hamza ibn Abdul Muttalib, que tenía unos 30 soldados con él, pero que persiguieron a una caravana que venía, caravana de Quraysh, que venía desde Meca de regreso, pero que un hombre, digamos, se interpuso para que no se dé esta batalla entre los dos grupos. Lo otro es también un envío, digamos, militar que hizo con Ubayda ibn al-Harith, que tenía aproximadamente 70 soldados, y se encontraron, digamos, quisieron dirigirse hacia Abu Sufyan, una de las caravanas de Abu Sufyan, que era uno de los grandes jefes del Quraysh, y tampoco se dio. Otra es la de Sa'd ibn Abi Waqqas, que tenía 20 soldados y también, digamos, persiguieron a una de estas caravanas de Quraysh. Otros encuentronazos que el mismo profeta, digamos, dirigió y que no encontraron, digamos, no se dio como guerra, como batalla, no hubo un encontronazo militar. Y muchos de estos pactos que el profeta hizo, como por ejemplo con la tribu de Bani Damra, o por ejemplo la tribu de Bani Mudlij, y muchos otros de estos encontronazos que no terminaron siendo ni luchas ni batallas ni gente muerta, digamos, no hubo gente muerta. Con respecto a la batalla de Badr, que fue la primera batalla del Islam, ustedes saben que los Qurayshí se habían apoderado de muchos de los bienes de los musulmanes de Meca, y ellos no había forma de pactar nada con ellos, solo la enemistad era el idioma que entendían, y además de todo el sufrimiento que habían soportado digamos, los primeros musulmanes, se decidió entonces interceptar una caravana que se dirigía hacia Meca, hacia Siria, para apoderarse de sus bienes, en donde aproximadamente 313 soldados por parte del profeta participaron, a unos 170 kilómetros de Medina, entre Meca y Medina, el 17 de Ramadán del año número 2, cuando intentaron, digamos, llegar a esta caravana de Quraysh dirigida por Abu Sufyan. Ellos se enteraron y pidieron ayuda a la gente de Meca, a los, digamos, Qurayshites que habían quedado en Meca, para de alguna manera poder defenderse. Ustedes saben que el objetivo del profeta era, por un lado, hacerles una especie de bloqueo económico, en el sentido de apoderarse de los bienes y sus pertenencias, y de alguna manera imponerles, obviamente, esta fuerza para poner límites a los quraishíes que venían planeando acabar con el profeta. La gente de Abu Sufyan pide auxilio a la gente de Meca, envían aproximadamente 1000 soldados, ¿sí?, para salir a defenderlo, y ahí es que
no llega, digamos, la gente del profeta a atacar a la caravana, sino que se da en un campo llamado Badr, el encuentro entre estos dos ejércitos. Y los otros detalles los voy a hablar en la próxima clase. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.